Y estábamos en este capítulo de contrataciones con objeto específico. Se ve bien. Sí, sí, Ok. Decía que estábamos con este tipo de contrataciones específicas, ¿sí? El tema de auditoría no nos corresponde a nosotros. Contratación con financiamiento propio del proponente. Este no lo vimos, ¿cierto? no, no, no. No lo vimos. No sé por qué me los salté. Estos dos me los salté antes de ir a contratación, a concesiones. Pero bueno, no importa. Eh, ¿De qué se trata la contratación cuando se hace con financiamiento del proponente? Eh, Habíamos dicho que a veces o muchos proyectos se hacen con financiamiento de organismos de financiamiento externo, como puede ser el BID, el Banco Mundial, la CAF, la KfW, el JICA, Plata, etcétera. Pero sucede que en este caso es el propio constructor el que le va a prestar la plata a la entidad contratante. Por eso se dice con financiamiento del proponente. Las contrataciones con este tipo de financiamiento, ¿no es cierto? Eh, Tienen que cumplir las normas de financiamiento que tiene el país. Habíamos comentado ya varias veces que existe el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, el BIFE, que obviamente está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese BIFE se encarga de todo el tema de control, seguimiento, este, contratos del financiamiento externo. Pero en este caso es el propio constructor que financia, o sea, le presta la plata. De dónde saca la plata el constructor para construir? Tendrá parte en su bolsillo o se prestará plata y después le prestará esa plata al, a la empresa, a la entidad contratante. Un ejemplo muy interesante es un proyecto de pavimentación que se hizo en Santa Cruz, que fue en el primer gobierno de don Percy Fernández, que se dijo, bueno, Percy Fernández puso como prioridad la pavimentación y había que pavimentar mucho. Hizo un plan de pavimentación como de 5 millones de metros cuadrados. En ese entonces, pavimentar costaba alrededor de $20. O sea que estábamos hablando de un contrato de $100 millones. Y ese contrato fue adjudicado a un grupo de empresas. Eran varias empresas que se juntaron, ¿sí? Que eran las empresas más grandes que había en Santa Cruz en ese momento. Y agarraron ese contrato de $100 millones. Evidentemente, no, esas empresas no tenían $100 millones en el bolsillo para prestarle al municipio, pero se hizo un estudio de una ingeniería financiera muy interesante. Más o menos se lo explico a grandes rasgos. El municipio recibe plata de sus propios ingresos o ingresos propios, que son los impuestos a inmuebles, a movilidades, etc.
pero también recibe plata del gobierno central. El gobierno central distribuye plata a todos los municipios de la plata de los impuestos a nivel nacional y distribuye esa plata proporcional a las poblaciones de cada municipio. Por eso es la pelea tanto del censo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos nos está llegando a nuestro municipio plata del gobierno central que distribuye a los 300 y pico de municipios, proporcional a su población. Entonces, si nosotros en este momento nos están repartiendo plata con el censo del año 2012, los censos se hacían cada 10 años. Ya el censo del 2012 ya tuvo un atraso de 2 años. El censo tenía que hacerse el 2022, lo pasaron para el 2023 y ahora para el 2024. Entonces llevamos 12 años de rezago, 12 años de atraso en la distribución de los impuestos y proporcionar a la población. Pero además Santa Cruz es la población que más crece, Santa Cruz es la población que recibe más migraciones de campo a campo a la ciudad, más migraciones de los otros departamentos. Entonces se distribuye plata en función de su población, o sea que eh, cada vez que se atrasa más el censo, Santa Cruz, el municipio de Santa Cruz pierde más plata. Pero de todas maneras, el concepto es que llega plata, ¿no es cierto?, a la cuenta del municipio, pero en una forma como se establece en la Ley de Participación Popular, ¿no es cierto?, en forma automática. Ante el gobierno central, y esto ya se los he comentado, el gobierno central, antes de la Ley de Participación Popular, mandaba plata de los impuestos, repartición de los impuestos, a los municipios cuando quería, donde quería y, y a quien quería, ¿no es cierto?, en función de las condiciones políticas. Sin embargo, después de la ley de participación popular, que debe ser alrededor de los años, al mediado de los años 90, ¿no es cierto?, donde territorialmente se municipaliza todo el país, no hay un metro cuadrado del país que no pertenece a un municipio, se recibe esa plata diariamente. Si yo en este momento compro algo y se paga impuesto, ese impuesto, ¿no es cierto?, se distribuye automáticamente por la red bancaria a cada uno de los municipios del país. El municipio recibe un 25%, los municipios reciben un 25%, y obviamente la universidad recibe un 5%. Entonces, quiere decir que existe dinero que entra permanentemente al municipio. Y se habla que al municipio le llegan más o menos más de 300 o 400 millones de dólares por año. Y es por eso se dice, ¿no es cierto?, tiene plata de $1 millón por día. Entonces, como recibe plata del gobierno central, ¿qué hicieron las empresas? Las empresas que se ganaron esta licitación con financiamiento de las empresas, hicieron un negocio con los bancos. Le dijeron, oye, banco, mira, aquí yo tengo un contrato de $100 millones, ¿sí?, con el municipio, y nosotros le vamos a prestar plata al municipio, nosotros le vamos a financiar la obra. Entonces, nosotros queremos que vos, banco, me financie la obra. O sea, ellos a su vez lo que hacían era pedir plata a los bancos, pero se hizo una ingeniería financiera en la cual, ¿no es cierto?, el municipio le pagaba, ¿no es cierto?, capaz que el plan de pavimentación era de 4 años, ¿no es cierto?, pero el financiamiento ese era a 20 años, supongamos, ¿sí? 20, 25 años, no recuerdo cuánto. Que tenía que el municipio
¿no es cierto?, pagarle como si fuera un crédito a las empresas constructoras. Entonces las empresas constructoras dijeron, oye, banco, fulano de tal, aquí tenemos un contrato de 100 millones de dólares que nos lo van a devolver en 20 años. Yo te traspaso la deuda, ¿no es cierto? Y negociaron contra qué garantía, contra unas garantías de unas letras de cambio. Al momento les explico que es una letra de cambio, es un documento que se firma como un documento de deuda, ¿sí? Unas letras de cambio, y esas letras de cambio las avalaba de alguna manera el gobierno central. Por lo tanto, el préstamo que le hacían las empresas constructoras al municipio, ¿no es cierto? Cómo ellos se aseguraban de que el municipio le iba a pagar con los recursos que ingresan al municipio, ¿no es cierto? Por lo tanto, el gobierno central avalaba esos documentos, con lo cual decía, bueno, el municipio le va a devolver la plata a los constructores, ¿no es cierto? De acuerdo al plazo, a la tasa de interés, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes financian la obra? El constructor. ¿Sí? Entonces eso se llama, ¿no es cierto?, financiamiento por parte del constructor o por parte del proponente, ¿no es cierto? Ahora, y acá dice algo interesante, ¿no es cierto? Eh, en cuanto a los montos, ¿no es cierto?, con financiamiento del proponente deberán realizarse según las modalidades establecidas en la presente normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. ¿Qué es esto? Las modalidades, si es licitación pública, si es AMPE, ¿no es cierto?, si es contratación directa. Ahora, aquí dice algo muy, muy importante. Durante el proceso de contratación con financiamiento del proponente, a efecto de la comparabilidad, ¿qué es comparabilidad? A efecto de comparar, ¿no es cierto?, las propuestas, ¿sí? eh, se consideren todas las condiciones financieras que hacen al financiamiento ofertado. Se utilizará el cálculo del valor actual del flujo proyectado de pagos y servicios de deuda a una determinada fecha de corte. ¿Qué quiere decir? Que un contrato con financiamiento, la forma de evaluar las propuestas tiene que ser de una manera totalmente diferente que lo que normalmente se hace. Entonces, como dice, al valor, ¿no es cierto?, actual del flujo del proyectado de pago. Obviamente que hay que entender esto es ingeniería económica financiera, ¿sí? Este tema, los que han hecho ingeniería económica lo deben haber visto. Lo que estamos haciendo, ingeniería económica este semestre conmigo, lo vamos a ver. Ya hemos hablado de la TIR y del valor actual neto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se debe calificar de esa forma, cosa que la mayoría de las entidades públicas no lo entienden. Yo he estado en un par de licitaciones, ¿no es cierto?, con financiamiento del proponente y no lo entiendo. Yo le preguntaba de cómo es el TIR, el BAN, y la gente que tenía que contestar en la reunión de aclaración, no sé, vamos a preguntarle al Ministerio de Finanzas, no puede, no lo entendieron. Porque, de nuevo, en economía, en la materia de ingeniería económica, aprendemos qué cosa, que cuando hay un financiamiento de algo, ¿no es cierto?, hay varias variables que están en juego. Está en juego la variable del monto de la obra, está en juego la variable del interés, ¿no es cierto?, a que se presta la plata, está en juego el periodo de gracia que se da, está en juego el plazo que se da ese financiamiento. Por lo tanto, y son cuatro variables que están interrelacionadas entre sí. Por lo tanto,
No se puede decir se va a calificar a la que presente la menor propuesta o a la que presente menor tasa de interés del préstamo que le están haciendo a la empresa. Ya hubo también una experiencia no muy buena aquí, hace muchos años. Se tuvieron que hacer unas obras de emergencia para cuando vino el Papa Juan Pablo II. Debe haber sido mediados de los años 80, ¿sí? Y un poquito más. A ver, 81, fines de los 80. Eh, el municipio dijo, bueno, queremos que nos financien la empresa. Y les voy a adjudicar la obra al que me presente la menor tasa de interés. Y algunas empresas dijeron, muy bien, a menor tasa de interés, mayor puntaje. Ok. ¿Y qué pusieron? Pusieron tasa de interés cero. Cero. Obviamente la plata que correspondía a las tasas de interés lo metieron en el monto de la obra, pero si dijeron que iba a calificarse a la menor tasa de interés, ellos pusieron cero, por lo tanto, algo sobre cero es infinito, tenía una calificación infinita y ganaron la obra, aunque con un precio muy alto. Entonces, no se puede calificar una propuesta, ¿no es cierto?, con financiamiento como si fuera una propuesta cualquiera al menor precio. No, 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 no pasa por ahí el punto. Acá la norma dice que se utilizará a efecto de comparabilidad, ¿no es cierto?, el cálculo del valor actual del flujo proyectado de los pagos y servicios de la deuda a una determinada fecha, quiere decir a un determinado plazo, ¿sí? Y ahí jugará el plazo, el interés, el monto de la obra, ¿ok? Entonces eso es con financiamiento. Por lo tanto, el que quiera hacer con financiamiento tendrá que hacer ¿qué cosa? Un proyecto de inversión. Y los que han hecho ingeniería económica saben de lo que estamos hablando, ¿cierto? Ya en la materia de este semestre de ingeniería económica hemos hablado demasiado del proyecto de inversión. Tendrá que hacer un cálculo de proyecto de inversión para ver su rentabilidad. ¿Ok? Entonces, de esa manera se debería calificar un sistema de confinanciamiento del proponente a través de ¿qué? Del valor actual neto. ¿Ok? Eh, el otro tema que dice acá, las contrataciones con financiamiento del proponente, la entidad debe especificar en el contrato a partir del momento en el cual se crea la obligación de desembolso, o sea, cuáles son las condiciones del préstamo, ¿no es cierto? Deberá señalar con precisión el monto financiado y la fecha a partir de la cual se devengarán los intereses y se aplicarán las condiciones financieras de la propuesta. Esto es económico financiero, esto es ingeniería económica, totalmente ingeniería económica, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, es un caso muy especial, no se da, yo he visto muy pocas obras con financiamiento del proponente, ¿sí? Y muchas veces se la quiere tratar como si fueran unas contrataciones normales, ¿no es cierto? Y no es así. ¿Ok? Eh, Otro aspecto interesante en este tema de contrataciones, eh, se debe poner una cláusula eh, en la licitación que se llama cláusula suspensiva. ¿Qué quiere decir? Les he comentado ya que cuando hay un financiamiento con un organismo de financiamiento, BID, CAF, Plata, etcétera, se debe aprobar mediante una ley. O sea, el financiamiento se debe aprobar mediante una ley establecida obviamente donde corresponde en la Asamblea Plurinacional. Pero, ¿por qué? Porque ahí, ¿no es cierto?, se debe aprobar ese crédito, ¿no es cierto?, obviamente a través del estudio y análisis que hace el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Pero como estas son propuestas que se reciben, ¿sí?, se debe poner una cláusula que se llama cláusula suspensiva. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de adjudicación
queda suspendido hasta que, después que las empresas presentan su propuesta, después que se hace la calificación, tiene que ir antes de firmar el contrato, ¿no es cierto? Tiene que ir a la Asamblea Plurinacional para que se pueda sacar una ley, ¿no es cierto?, que le permita firmar el contrato. Por eso muchas veces en el título de la licitación dice licitación para la construcción, qué sé yo, del puente tal, con financiamiento del proponente y con cláusula suspensiva. Eso quiere decir que hasta que no salga la ley por la Asamblea Plurinacional, ¿no es cierto?, no se va a poder, ¿qué cosa? No se va a poder firmar el contrato. Recién cuando el Viceministerio de Inversión Pública hace un análisis económico financiero de las propuestas y dice, ok, nos parece bien, está dentro de los rangos establecidos que maneja el país para los préstamos, y la manda a la Asamblea Plurinacional para que se emita una ley, se promulgue una ley para aprobar ese crédito, que no es de un organismo internacional, sino de un privado, ¿no es cierto?, que es el mismo constructor. Ok. Contratación llave en mano. Este es otro gran tema que lamentablemente se ha usado demasiado en el país, muy mal usado, y le digo, mal usado incluso en construcciones privadas. Se ha usado este sistema de llave en mano. ¿Qué significa un contrato llave en mano? ¿No es cierto? La norma dice se utilizará en proyectos donde sea racionalmente más económico otorgar a un mismo contratante el diseño, la ejecución de la obra y la puesta en marcha, ¿cierto? Referida a instalaciones, equipamiento, capacitación, transferencia intelectual, tecnología, etcétera. Esta forma de llave en mano, ¿no es cierto?, no libera el cumplimiento de las normas establecidas en el Sistema Nacional de Inversión Pública, o sea que se tiene que cumplir las normas de inversión pública, ¿no es cierto? Y la contratación de llave en mano con financiamiento del proponente está sujeto a lo establecido en el artículo 75. O sea que puede ser llave en mano, pero además, como acabamos de ver en el artículo 75, ¿no es cierto?, con contratación con financiamiento del proponente. ¿Qué es llave en mano? Llave en mano, de nuevo, llave en mano es una obra que se licita en la cual se le dice, a los proponentes, ¿no es cierto? Usted me va a hacer el diseño y la construcción. Ejemplo, se licita un puente sobre el río Piraí, llave en mano. ¿Y qué es lo que tiene, el contratante? Tiene el río, quiere hacer un puente, ¿sí? Entonces, las condiciones serán, bueno, que el puente tiene que, un puente sobre el río Pirarí en todo el tramo de la ciudad no puede tener, ¿no es cierto?, menos de 400 metros. Así, ¿quién lo dice? El dueño del río. ¿Quién es el dueño del río? SEARPI, Servicio de Encasamiento del Río Piraí, que es un brazo operativo de las cuencas de los ríos del departamento que depende de la prefectura, de la gobernación. Entonces, don SEARPI, que es el que regula el manejo de los ríos, ¿no es cierto?, dice los puentes sobre el río Piraí en la parte de la ciudad no pueden ser menos de 400 metros de longitud y no deben tener una altura menor de tanto, y las columnas, ¿no es cierto?, no deben estar, pilas se llaman, no columnas, en los puentes se llaman pilas. Las pilas deben estar separadas mínimo, ¿no es cierto?, 100 metros. No pueden haber columnas, ¿no es cierto?, o pilas, un montón de pilas. No tiene que, por eso vayan a ver el puente que se está construyendo en la final de la Roca Coronada, que es el tercer puente sobre el río Piraí. Y eso se necesita ya en mano. Entonces, ¿qué se dice? Yo quiero un puente de 2 vías, de 3 vías o de 4 vías, ¿no es cierto?, desde este punto hasta este punto. Y usted, señor constructor, ¿no es cierto?, me va a hacer el diseño, el cálculo, y me lo va a presentar y yo se lo voy a aprobar, y después, ¿no es cierto?, me va a hacer la construcción. Pero, cuando presenta su propuesta,
es con un precio determinado. La pregunta es, ¿cómo hago un contrato llave en mano de un puente que lo único que sé que es de 400 metros, ¿no es cierto? Y que tiene que ir en tal lugar, este, y yo no sé nada de estudios de suelo todavía, no he hecho el diseño, no he hecho el cómputo, no he hecho presupuesto, no sé nada, pues ¿no? Lo único que sé es que es de 400 metros. Pero la entidad pública tiene que ponerle un precio de referencia, tiene que ponerle un precio de referencia. Y la condición de llave en mano es que no se puede modificar el precio ni el plazo. Si el día de mañana le falta plata al constructor, pena tendrá que ponerla de su bolsillo. Él hizo el diseño, hizo el cálculo, pero antes de hacer el diseño, antes de hacer el cálculo, para presentar su propuesta tiene que poner un precio que no puede pasar del precio de referencia. Y por lo tanto tiene que respetarse el precio. Ni un peso más, ni un peso menos, ni un día más, ni un día menos. Y por ahí, ¿no es cierto? Le faltó, tiene que ponerse. Y le sobró, bienvenido, ¿no es cierto? Si habían 1000 cubos de hormigón y entraron solamente 800, le tienen que pagar los 1000, aunque no se hagan los 200. Aunque no se hagan los 200, le tienen que pagar el monto, ¿no es cierto?, que dice el contrato, por más que haya más volúmenes o menos volumen. ¿No es cierto? Ese es el concepto de llave en mano. De nuevo, llave en mano, la empresa constructora hace los estudios, el diseño, el cálculo, el presupuesto, ¿no es cierto? Pero después que ya se ganó la obra, tiene que hacer todo eso, ¿sí? Y después hace la obra, ¿sí? Pero además por un precio que no se puede modificar. Pero ¿será que no hay modificaciones? Claro que hay modificaciones, pero solamente se permiten las modificaciones cuando después que se ha adjudicado y se ha firmado el contrato, viene el dueño de la obra y dice, no, mire, yo quiero que me haga además los accesos a este puente con una vía y no sé qué cosa, cualquier cosa, algo que no estaba previsto en el proyecto y se le ordena que haga. En ese caso sí se puede hacer una modificación de precio y de plazo, pero de la otra manera no, absolutamente no. Entonces, si a mí me dicen, oye, un, un puente sobre el río Piraí de 400 metros, ya pues, yo tengo parámetros para decir, no sé, 20.000, $25.000 que cuesta un metro de puente, ¿no es cierto? O sea que un puente ahí cuesta 8 o 10 millones de dólares, ¿sí? Pero vamos a otro caso. Por ejemplo, se ha licitado llave en mano en un momento la planta, ¿no es cierto?, nuclear en el Alto, una planta de producción de energía, una planta nuclear. ¿Ustedes creen que los técnicos, ¿no es cierto?, del ministerio que corresponda de energía, tienen idea para poner el precio de una planta, ¿no es cierto?, nuclear? Tienen idea. ¿Y de dónde sale el precio de referencia? Entonces ahí vienen las cosas, ¿no es cierto? Bueno, no sé, tenemos referencia que una planta nuclear cuesta tanto, pero cuidado, ¿no es cierto? Cuidado. Entonces yo vuelvo a decir, se ha abusado mucho de ella de mano, pero para colmo, ¿no es cierto? Ya lo vimos la otra vez, ¿no es cierto? Para colmo, las contrataciones, esta norma, al final de esta norma, el 181, dice que para las contrataciones llave en mano con financiamiento del proponente y, 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 y concesión, no existen modelos de documentos base de contratación. Y por lo tanto lo tiene que hacer la entidad licitante. La entidad licitante en muchos casos ha hecho cosas bastante mal hechas. Pero bueno, eso es lo que tenemos. ¿Ok? Contrataciones en países extranjeros no vamos a ver. Contrataciones de concesión, nos tiramos toda una clase en este parrafito. Contrataciones de seguro, no vamos a contratar nosotros seguros, ¿sí?
No estamos dentro de la entidad, eso dejémoselo a los abogados y a los economistas para que contraten el seguro, pues, ¿no es cierto? Cuando una entidad pública tiene que contratar el seguro de su camioneta, tiene que contratar el seguro de su edificio, es otro tema. Contrataciones de alimentos, tampoco nos vamos a meter, ¿no es cierto? Contrataciones de productos farmacéuticos, tampoco estamos metidos en ese tema, ¿no es cierto? Aunque el gobierno ha anunciado recién que va a ser una fábrica de productos farmacéuticos. Bueno, otra fábrica más. ¿Sí? Eh, Adquisición de materiales de construcción. Esto es cuando alguna vez se ha dado, ¿no es cierto?, que se licita una obra y y dice, no, no, yo los materiales te los voy a entregar aparte. Algún caso de esto, yo recuerdo hace muchos años, se licitaron unas obras de carretera y porque el gobierno había conseguido con un crédito con la Argentina, ¿no es cierto?, que le venda asfalto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se licitaban obras y el asfalto lo ponía el Estado. O sea, el Estado le decía a la empresa constructora, ya, cóbrame por hacer la carretera, pero el asfalto yo te lo voy a entregar. ¿Por qué? Porque hizo un convenio con Argentina para que una planta le produzca asfalto. Fue bastante nefasto porque el asfalto no llegaba cuando debía llegar. La empresa constructora decía, oye, no tengo asfalto para asfaltar y se está atrasando. Bueno, no es común tampoco esto que se haga, ¿no es cierto? Yo no he visto más casos de esto. En privado sí lo he visto. En privado sí lo he visto, donde el dueño, ¿no es cierto?, provee muchos de los materiales. Eh, y como caso, les doy el caso de Manzana 40. Manzana 40 es un edificio de cerca de 100.000 metros cuadrados, donde se hace una licitación privada, obviamente los inversionistas de Manzana 40, ¿sí?, hacen una licitación privada y después le dicen, muy bien, yo te voy a entregar el hormigón. O sea, ¿quién? El dueño le va a entregar el hormigón. Yo te voy a entregar el asfalto. Yo te voy a entregar los vidrios. Yo te voy a entregar los sanitarios. ¿Por qué? Porque eso han hecho muchos constructores, ¿no es cierto? Van y compran los materiales, se van a la China, compran los materiales y le entregan al constructor, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es un contrato que se llama también suma alzada, parecido al llave en mano, donde están los proyectos hechos, están listos los diseños, están hechos, ¿no es cierto? Yo lo contrato suma alzada, pero además le digo, ¿no es cierto? Yo los materiales te lo voy a entregar. Entonces, ahí el tema de supervisión, por ejemplo, se complica un poco más. Nosotros hacíamos la supervisión de Manzana 40 y además de controlar lo que normalmente se controla, las calidades, había que controlar los materiales que llegaban ahora para ver si llegaban los materiales, porque lo estaba poniendo el dueño. Entonces el dueño tenía que saber hasta cuántos materiales tenía que poner, por eso estaba en el contrato, ¿no es cierto? Porque el constructor dijo, yo voy a necesitar tantas toneladas de fierro. Y el contrato decía, ¿no es cierto? Ok, vos me dijiste que necesitas tantas toneladas de fierro. Ok, yo te lo acepto, pero no te voy a poner un peso más. Si te falta fierro, vos lo compras. Si te falta hormigón, vos has medido. Si te falta hormigón, vos lo compras. Y así sucesivamente. Entonces, esa es una modalidad donde el dueño compra o adquiere material. En Manzana 40, ¿por qué? Porque parte de los socios de Manzana 40 además tenían una planta hormigonera. Parte de los socios de Manzana 40, ¿no es cierto?, tenían una siderurgia, ¿no es cierto? Entonces, era interesante decir, yo te entrego los materiales. Sí, pero a nivel del Estado, ¿no es cierto? Yo he visto muy poco, casi nada, de que la entidad licitante diga, yo te voy a entregar los materiales. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Es pues mal administrador el Estado.
¿no es cierto? Y normalmente le va a fallar al constructor y eso significa, ¿no es cierto?, atraso que después le va a cobrar algo el constructor, pues diciendo, oye, yo me he trazado, he estado parado 2 meses aquí porque no me llegó el material. Pero bueno, ahí está, ¿no es cierto?, cómo, acá está la norma de cómo se tendría que adquirir materiales de construcción, ¿no es cierto?, por parte del... Bueno, empresas públicas, nacionales, estratégicas, les dije, ¿no es cierto? Les dije que lean esto, que busquen esto y ahora yo les tomo examen a ustedes. ¿Qué han encontrado de las empresas públicas nacionales estratégicas? ¿Qué han encontrado? Les dije que busquen, lean. Pregunto, les dije que le iba a preguntar, ¿no? Aló, ¿hay alguien en clase? Toc, 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 toc. ¿Hay alguien? ¿O están durmiendo todos? Por lo Sí, sí, menos estamos acá. están ahí. Ah, yo creí que se habían ido ya. Estoy preguntando, pues, ¿no? Estoy preguntando. Les dije que lean, busquen, ¿no es cierto?, las empresas públicas nacionales estratégicas. ¿Qué han encontrado? No han encontrado nada porque no han buscado. ¿Sí? ¿Qué quieren que haga? Yo no les voy a explicar esto. Les voy a decir que la próxima clase se les voy a tomar. Busquen las empresas nacionales estratégicas. Licitación por leasing. Esto no es en obras, no es común, pero sí es común en equipo. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Es una forma de, es también financiero. ¿Y por qué financiero? Y habla del arrendatario. ¿Qué es arrendar? Arrendar es alquilar, ¿sí? Entonces, muchas veces en equipos se usa mucho esto, en obras no se usa, por lo menos yo no he visto en los años que tengo este tema, no he visto un leasing de obra, pero el concepto es alquiler con opción a compra. ¿Qué quiere decir? Con opción a compra. Yo voy a una concesionaria de equipo pesado y le digo, necesito maquinaria, necesito tractor, necesito motoniveladoras, ¿no es cierto? Pero no tengo para comprar. ¿Me podés hacer un leasing? Ya. ¿Qué hace? Me los ponen en alquiler, ¿sí? Me los ponen en alquiler. Entonces yo estoy pagando alquiler de ese equipo, ¿sí? Pero tengo la opción de comprarlo. Quiere decir que si yo tengo que pagar ese equipo, alquiler, y estoy pagando alquiler todos los meses, si después de un tiempo yo digo, oye, mira, yo prefiero comprarlo el equipo, digo, ya, ok, lo compro el equipo. Obviamente, parte de esa plata que yo he pagado como alquiler va, ¿no es cierto?, a la compra. ¿Sí? No es que me lo alquilan por un año y después del año yo tengo que pagar todo el equipo. No, lo que yo he pagado en alquileres, ¿no es cierto? Posiblemente, depende de la negociación, no sea todo, pero la mayor parte de lo que yo he pagado en alquiler va como parte de pago al momento de comprarlo. Eso es leasing. En obra nunca lo vi, ¿no es cierto? Porque pensando en una obra, yo voy a hacer una obra voy a hacer una escuela, ¿no es cierto? Y te la voy a alquilar, digamos, el edificio de la escuela, y cuando vos querrás comprarlo, lo compras. No lo he visto, no conozco en obra, ¿sí? Sinceramente no conozco, y no conozco que alguien lo hubiera hecho, ¿sí? Pero bueno, ese es el concepto de lease. Contrato. El tema del contrato dice que la naturaleza del contrato, ¿no es cierto?, es una naturaleza administrativa y eso está definida
¿no es cierto?, como una administración. ¿Qué quiere decir esto? Existe una ley de procedimientos administrativos, o sea, cómo se maneja la administración, cómo se hace la administración de las entidades públicas. Hay toda una ley. Entonces quiere decir que un contrato de obra, de consultoría, un contrato a través de las normas de contrataciones, ¿no es cierto?, debe seguir las normas de la ley de procedimientos administrativos. Pero aún más, ¿no es cierto?, antes en la norma se establecía que cuando había conflictos que no se podían solucionar en la obra entre la empresa constructora y el contratante, se tenían que solucionar mediante un procedimiento de conciliación y arbitraje. Y existía o existe una ley de conciliación y arbitraje. Y existen centros de arbitraje. Acá en Santa Cruz hay un centro de arbitraje que está en la Cámara de Industria y Comercio. Es un centro de arbitraje donde acuden las empresas. En todos los contratos privados, ya sea de construcción, ya sea de supervisión, ya sea de fiscalización, ¿no es cierto? En los contratos figura la cláusula de controversia, que cuando hay una discusión que no se puede solucionar, ¿quién va a dilucidar el tema? En un proceso de conciliación y arbitraje. ¿Dónde? En un centro de conciliación y arbitraje que tiene acá en Santa Cruz, ¿no es cierto?, la Cámara de Industria y Comercio. La mayoría de los pleitos, llamémoslo así, de conciliación o de arbitraje que se han llegado, en que hay, la mayoría son de problemas de constructores. Es así que la Cámara de la Construcción, ¿no es cierto?, está formando su centro de conciliación y arbitraje. Incluso está previendo una serie de cursos, ¿no es cierto?, para arbitraje. ¿Sí? Porque no es sencillo, ¿no es cierto?, hacer un arbitraje. Para hacer un arbitraje, hay que conocer muy bien las normas, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo he participado en varios arbitrajes, en varios juicios entre una entidad pública y una empresa privada. La mayoría he sido árbitro de la empresa privada, aunque alguna vez también he sido perito por la parte pública. Entonces, eso se lleva a cabo como un juicio, pero, ¿no es cierto?, en un centro de arbitraje que tiene normas. Primero se trata de conciliar y si no se llega a conciliación, se va a un proceso de arbitraje, donde una de las partes nombra un árbitro, otra de las partes nombra otro árbitro, y entre los dos nombran un tercer árbitro. Si no se ponen de acuerdo, ahí normalmente el centro de arbitraje nombra otro árbitro, que en el tema de las construcciones normalmente ese árbitro lo solicitan a la sociedad de ingenieros, que dependiendo el tipo de arbitraje que haya que hacer, ¿no es cierto?, la sociedad de ingenieros le provee 3 nombres y ya el centro de arbitraje elige uno de ellos. En el momento que uno toma juramento como árbitro, ¿no es cierto?, se transforma en un juez. Ya no es un árbitro de parte de la empresa constructora o de la entidad, ya no es, ya es un juez. ¿Y cuál es el objeto del juez? Buscar la verdad, ¿sí? Buscar lo correcto. Entonces yo no puedo como árbitro, por más que hubiera sido un árbitro propuesto o presentado por la empresa constructora, dejo de ser un árbitro ¿no es cierto?, para favorecer, no me convierto en un abogado defensor de la empresa constructora, ¿no es cierto? Soy un árbitro imparcial que técnicamente tiene que buscar el equilibrio y la verdad, lo de corresponde la justicia, en otras palabras. ¿Ok? Entonces, este tema de que una naturaleza administrativa quiere decir que cuando ahora existe un juicio entre el Estado por una obra y la empresa
es decir, de la empresa pública y un privado, ¿no es cierto? Los DBC, el documento base de contratación y el contrato dice que cualquier litigio se realiza a través del coactivo fiscal. ¿Y qué es el coactivo fiscal? Es un juicio tipo ordinario, donde se va a un juzgado y se hace un juicio donde hay un juez, ¿no es cierto?, que va a dilucidar el tema, ¿sí? Y un juez, obviamente, y muchos de los juicios, ¿no es cierto?, son a raíz de temas técnicos, pues, ¿no es cierto? Y bueno, y los abogados del tema técnico, no conocen mucho, ¿sí? Aunque hay abogados de muchos años metidos en esto, ¿no es cierto?, que obviamente ya conocen el tema, pero en ningún momento, ¿no es cierto?, un abogado va a llegar a entender exactamente en la parte técnica, porque si estamos hablando que hay un problema de resistencia, ¿no es cierto?, o que hay una fisura, ¿no es cierto?, en el edificio, y ¿qué va a hacer el abogado? Nada, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se convierte en un proceso de un juicio ordinario. En ese caso, ya es el juez, no un centro de arbitraje, es el juez, ¿no es cierto?, que pide peritos para que haga un peritaje técnico. Entonces, la otra vez a mí me pidieron que dé un curso de peritaje. Y yo le digo, yo no puedo enseñar a ser perito. Yo he hecho, muchos años he hecho peritaje, pero yo no puedo enseñar a ser perito. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el perito es interpretar y conocer muy bien las normas, ¿sí? No puedo ser pues un perito sin saber las normas, ¿no? Y no solamente las normas de contrataciones, ¿no es cierto? El tema del Código Civil, las normas que hacen a la construcción, el tema de la ley de medio ambiente, el tema de la ley de carga, el tema de las normas del hormigón, el tema, o sea, tengo que conocer, ¿no es cierto?, la normativa para poder ser perito. Entonces, eso quiere decir que es una naturaleza administrativa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los documentos que integran un contrato? Los documentos que integran un contrato son el documento base de contratación con que se licita la obra, la propuesta que ha presentado, la propuesta que ha presentado el que ganó la propuesta. A ver, alguien levantó la mano. Sebastián, Ingeniero, buenas sí, tardes. Sí, una adelante. pregunta. Sí, adelante. Acerca de los juicios, por ejemplo, si hay un problema en un contrato privado, ahí mencionó que había jurados de la Cámara de Construcción, creo, y otros que se llevaban un juicio normal. ¿Cuál es la diferencia en qué debe pasar para que vaya por un lado o por otro? ¿Podría A ver, repetirlo, por favor? de nuevo. Eh, por ejemplo, yo en este momento soy, supongamos, supervisor de obra y estoy supervisando una obra privada, ¿sí? En mi contrato dice que cualquier controversia se va a solucionar a través del centro de arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio, ¿ok? ¿Por qué? Porque así lo decidieron los privados. Sin embargo, cuando se trata de una relación de una entidad pública con una empresa constructora, la norma en el contrato que se firma, y la norma sí lo dice, que al ser un contrato de naturaleza administrativa, se tiene que ir por la vía del coactivo fiscal, no por un centro de arbitraje, aunque existe una ley de arbitraje. Esa es la diferencia, ¿se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué era la letra de cambio? Dijo que lo iba a explicar. Ya, para explicarlo voy a buscar para la próxima clase el documento, voy a buscar una letra de cambio, ¿ok? Pero en realidad usted va a una librería y le dice, ¿tiene letra de cambio? Y le van a entregar un papelito así rectangular, ¿no es cierto?, que es un tipo de garantía, llamémosle, en vez de dar, hay veces que se da una letra de cambio como garantía. O sea, es un documento por lo cual
alguien se compromete a cumplir una obligación por un cierto monto, un cierto plazo, y donde firma, ¿no es cierto?, los que se comprometen uno a dar y el otro a recibir. Esa es una letra de cambio. Voy a buscar, acá no lo tengo a mano, voy a buscar el documento, ¿no es cierto?, de una letra de cambio. Y si no, voy a ir a la librería a buscar uno y les voy a explicar sobre eso, cómo se llena. Hoy por hoy no es muy usual la letra de cambio, pero sí se las explico. Lo busco y la próxima clase se lo muestro, ¿ok? Pero eso es un documento, ¿no es cierto? Llamemos así, de garantía, donde alguien se compromete, ¿no es cierto?, a pagar algo, ¿no es cierto?, en un cierto tiempo, un cierto monto. Que si no pago, ese es un documento que se llama protestar, ¿no es cierto?, en la justicia ordinaria. Y donde yo con ese documento demuestro, además de un contrato, ¿no es cierto?, demuestro que el señor me debe, ¿no es cierto?, y que está obligado a pagar por eso. Y después se lo muestro el documento. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces decíamos que cuáles son los documentos que forman parte del contrato. El documento base de contratación, la propuesta que se adjudicó, o sea, la propuesta que presentó la empresa cual la ganó, la resolución que adjudicó, ¿no es cierto? El poder legal de representación en un contrato que firma alguien, ¿no es cierto? Su representante legal es el que firma el contrato. Pero para ser representante legal de una empresa, tiene que estar nombrado como representante legal. ¿Quién lo nombra? ¿No es cierto? Representante legal. Representante legal lo nombran los dueños de la empresa. Entonces, si es una empresa que tiene dos, tres dueños, esa empresa tiene que hacer una reunión, ¿no es cierto?, de directorio, y en ese directorio debe decidirse y generar un documento que se hace ante notario público, ¿no es cierto?, un documento en el cual los socios de tal empresa, y está toda la historia ahí de la empresa tal, los socios tal, hicieron una reunión de directorio, ¿no es cierto?, en fecha tal, y decidieron nombrar representante legal a fulano de tal, con ciertas características, o sea, con ciertas obligaciones y responsabilidades. Por ejemplo, yo puedo ser representante legal de una empresa, pero que no me hubieran dado, ¿no es cierto?, el poder, ¿no es cierto?, de vender, o capaz que me han dado el poder para comprar, pero no para vender las cosas en la empresa, ¿no es cierto? Yo he hecho una sociedad de responsabilidad limitada el año pasado. eh, Esa sociedad de responsabilidad limitada tiene que tener por lo menos dos socios. Entonces, el socio soy yo y mi hija. Somos los socios, ¿sí? Para que seamos dos, los socios. Y ahí figuran el capital que tiene cada uno, o sea, qué porcentaje tiene cada uno, ¿no es cierto? Entonces, yo soy el representante legal, pero para ser representante legal hay un documento, ¿no es cierto?, que es un acta de una reunión donde los dos socios se juntan, ¿no es cierto?, y nombran, ¿no es cierto?, el representante legal. Obviamente el representante legal soy yo, porque tengo la mayoría de las acciones, ¿sí? Entonces, pero hay un documento, ese documento de representante legal, yo lo tengo que inscribir en CEPRES, ¿no es cierto?, en lo que era antes Fundempresa, ¿no es cierto?, en el registro de comercio, ¿sí? Porque ese es el documento legal que me habilita a mí como representante legal. En el documento de representante legal se pone qué es lo que puede hacer, cuál es el alcance del representante legal.
Yo en el documento que tengo de mi empresa, ¿no es cierto? Puedo hacer de todo, puedo hacer y deshacer de todo. Pero, por ejemplo, un representante legal en otra empresa que no es una SRL, es una sociedad anónima, que es una empresa que no se sabe quién son los socios, ¿no es cierto? Pero soy socio de una empresa de responsabilidad, perdón, de sociedad anónima que se llama. No se sabe quién son los socios. Hay un directorio y hay un representante legal, ¿no es cierto? Entonces, el representante legal es alguien nombrado por los socios, pero no se sabe quién son los socios, ¿no es cierto? Pero en esa empresa, ¿no es cierto? Eh, que es una empresa que no fue creada acá, fue creada en otro departamento, ¿sí? Y teníamos una obra aquí y yo tenía que cobrar cheque. Entonces, pero el gerente, perdón, el representante legal estaba en Cochabamba, porque ahí nace la empresa hace más de 20 años. Entonces, no podía estar, ¿no es cierto?, viniendo a cobrar cheque al representante legal. En ese caso, me dieron a mí, ¿no es cierto?, como gerente técnico, y yo era gerente de innovación tecnológica, como gerente técnico, me dieron otro poder que hacen la junta de la empresa, y dice, ¿no es cierto?, se le da el poder a este gerente técnico. ¿Para qué? Para que haga esto, para que firme contrato, para que esto y para que cobre cheque, porque si no está en el documento de nombramiento del representante legal o de alguien que puede cobrar cheque, no va a poder cobrar el cheque, ¿no es cierto? Porque el cheque sale a nombre de la empresa, no sale a nombre de la persona, sale a nombre de la empresa. Entonces yo voy al banco y digo, quiero cobrar este cheque, ¿sí? Tengo que llevar el poder, tengo que llevar el acta de constitución de la empresa, tengo que llevar voy al banco y le digo, voy a cobrar este cheque y antes que ir a la caja tengo que pasar por el departamento legal para que ellos primero verifiquen ese documento, que yo tengo la potestad en el poder para cobrar. Además, ellos llaman a la notaría, ¿no es cierto? De Cochabamba, oye, señor notario, fulano de tal, aquí hay un señor que dice que es representante, ¿usted lo tiene registrado en su libro? Le dicen que sí, entonces recién el banco dice, ya, ok, puede ir a cobrar el cheque. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tema del representante legal, ¿no es cierto? El poder legal del representante, ¿no es cierto? Es muy importante que esté, si no, no puedo hacer nada, pues, ¿no? Sí, no puedo hacer nada. Por ejemplo, yo como representante legal de mi empresa, puedo cobrar cheques, ¿no es cierto? Puedo girar cheques, puedo endeudarme, puedo cobrar, puedo pagar, puedo hacer lo que quiera. Estoy haciendo un trámite para que mi hija pueda girar cheque también. ¿Por qué? Porque en la administración de la empresa yo ya no tengo mucho tiempo para muchas cosas. Entonces le digo a mi hija, bueno, ahora te voy a habilitar, ¿no es cierto? Te voy a habilitar a vos para que vos puedas también firmar cheques. Hay veces que se dice que debe estar la firma de dos de los socios, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no, o en este caso yo estoy haciendo que voy a firmar ella o puedo firmar yo, porque no tengo tiempo. Yo le digo, oye, mira, entrega un cheque a tal persona, sacará la chequera, girará el cheque, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que estar con documento legal. Vladimir creo que quiere preguntar algo. Ingeniero, entonces el representante legal, si es que pasa algo malo, alguna denuncia a la empresa, el representante legal es el que se hace cargo. El O, representante o- legal es el que va a ir a la cárcel, digámoslo así. Sí, señor. El juicio es a él. ¿Por qué? Porque no es persona, pues la empresa, ¿no? La empresa es impersonal, la empresa. Entonces no va a ir a la cárcel la empresa. Tiene que ir a la cárcel. Y no van los socios, no van a la cárcel los socios, ¿no es cierto? Si hay un juicio y tiene que ir alguien a la cárcel, ¿quién va a tener que pagar? El representante legal. A él le van a hacer el juicio. Él le van a embargar sus bienes. A él, si tiene que meterlo preso, lo van a meter preso. ¿Sí?
Este, a mí, por ejemplo, en la empresa esta que es sociedad nómina, me dijeron, bueno, vos vas a ser representante legal, no quiero, le dije, ¿no es cierto?, a los demás socios, no, no quiero yo ser representante legal, ¿no es cierto?, que sea otra. Entonces, yo puedo nombrar representante legal, ¿no es cierto?, a quien quiera, capaz que alguien que ni es socio, capaz que una persona de mi confianza, sí, y lo nombro representante legal, y le doy el poder, ¿no es cierto?, que yo quiera que haga o deje de hacer las cosas que pueda hacer y las cosas que no puede. Y este es un documento, ¿no es cierto?, del poder del representante legal que se lo inscribe, que se lo hace en una notaría y se lo inscribe en el CEPLEC, ¿no es cierto? Es totalmente legal. Por eso forma parte del contrato el poder legal de representación. Forma parte del contrato las garantías. Forma parte del contrato las pólizas que corresponden. Forma parte el contrato de asociación accidental. Ya hemos dicho que una sociedad accidental es cuando se juntan dos o más empresas para hacer una misma obra. Y accidental porque es solamente específicamente por esa obra. Y bueno, y otros documentos específicos de acuerdo a la contratación. Después, al final del DBC que vamos a ver, hay un modelo de contrato y ahí vamos a aplicar las cláusulas específicas ya del contrato. ¿Qué debe contener ese contrato? El contrato debe tener los antecedentes, las partes contratantes, cuál es la legislación que se aplica. En este caso, la legislación que se aplica es las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, la ley SACTO, el decreto supremo 181, etcétera, ¿cierto? ¿Cuáles son los documentos que integran el contrato? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto y la causa, ¿no es cierto?, del contrato? ¿Para qué se está firmando el contrato? ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuál es el precio del contrato? ¿La moneda? ¿La forma de pago? La vigencia del contrato, las obligaciones de las partes, ahí se dice cuál es la obligación del contratante, cuál es la obligación del contratista, las multas, las penalidades, ¿no es cierto?, que se tienen que imponer las partes, las condiciones en que se debe tener la recepción de la obra o el servicio o el bien, cómo se termina el contrato, la solución de controversia, es lo que les decía. La solución de controversia en la norma básica de administración de bienes y servicios tiene que ser con el coactivo fiscal. No va a aplicar la ley de conciliación y arbitraje de un cierto arbitraje. No, va a través de un coactivo fiscal que se llama. Y al final, la última cláusula normalmente es el consentimiento de las partes. ¿Qué quiere decir? Es una cláusula donde dice yo fulano de tal y yo fulano de tal en representación, ¿no es cierto? Sin que haya vicio de nulidad, ni obligación, ni presión, doy mi consentimiento, ¿no es cierto?, para firmar este contrato. ¿Ok? Quiero saber. Nos queda unos minutitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay pregunta? Bueno. Sí, adelante. Entonces, uno puede nombrar representante legal a alguien ajeno, no es a alguien que por lo menos tenga el 1% de la empresa. No, no. Yo puedo ser representante de una empresa, ¿no es cierto? Y no soy socio, no soy gerente, no. A mí me nombran representante legal, punto. Y yo soy representante legal con las obligaciones y las responsabilidades establecidas en ese documento de representante legal. Puede ser un extra que no sea ni socio, ¿sí? Normalmente el gerente de las empresas constructoras es uno de los socios, normalmente, ¿no es cierto? Depende de la estructura de la empresa, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay empresas que tienen más de una gerencia. Yo estaba en una empresa, trabajé 6 años en una empresa, donde había un gerente general, había un gerente financiero, había un gerente de obra, y yo era gerente de planificación y había otro gerente comercial, ¿no? Éramos un gerente general y 4 gerentes. Entonces, depende del tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Pueden haber varias gerentes. Ahora, normalmente el representante legal o es uno de los socios o el gerente general, normalmente. Pero eso no impide que el representante legal pueda ser una persona, ¿no es cierto?, que no sea ni gerente, que no sea ni socio.
y ni sé, y que capaz que además, no es un profesional que trabaja, ¿no es cierto?, en la empresa. Puede ser una persona, obviamente, imagínense, ¿no es cierto?, obviamente tienen que tener la confianza de todos los socios, pues, ¿no es cierto? Total confianza, digamos. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, adelante. No, está todo claro. Ya, ok. Sí. Yo trabajé otro tiempo en otra empresa, ¿no es cierto? Y, y sin ser gerente general, yo tenía la mayor confianza de los dueños. Yo tenía acceso a información que no tenía el gerente general. Había todo un sistema de información, ¿no es cierto?, en la nube, donde estaba toda la información, pero absolutamente toda la información de la empresa y de los socios, ¿no es cierto? Incluso de los bienes que tenían los socios. Entonces había áreas restringidas. Si yo quería, podía entrar a las áreas restringidas. Si yo no tenía restricción absolutamente de nada, pero confianza total por parte de los socios, pues, ¿no? Ni el gerente general tenía acceso a los lugares donde yo podría tener acceso, porque tenía la clave principal para entrar a todos lados. O sea, depende de la confianza que tenga, ¿no es cierto?, los socios para darle a un representante legal, porque el representante legal va a ser el día de mañana que va a firmar el contrato, ¿no es cierto? Va a ser el que va a firmar las órdenes de cambio, el que va a firmar. La propuesta la tiene que firmar el representante legal. ¿Ok? Los subcontratos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es un contrato? Es un contrato que da la empresa constructora a otra empresa, ¿no es cierto? O a alguna especialidad. Yo puedo ser una empresa que voy a ser una empresa constructora y yo soy especialista en construir, pero no soy especialista en fundaciones. Entonces me busco una empresa especialista en fundaciones y la subcontrata. ¿Sí? Entonces la norma establece que el subcontrato, ¿no es cierto?, tiene que ser aprobado por el contratante, ¿no es cierto?, por el dueño, digamos, ¿cierto? Entonces, hay en otras partes, hay, ¿no es cierto?, que son las empresas que muchas veces la llaman la empresa del maletín, no tienen ni oficina, ¿no es cierto?, pero es una empresa. ¿Y qué es lo que hace esa empresa? ¿No es cierto? Subcontrata todo, subcontrata al que hace el hormigón, subcontrata al eléctrico, subcontrata a la instalación sanitaria, subcontrata el hormigón, subcontrata el fierro, subcontrata todo. ¿Sí? Eh, este artículo, ¿no es cierto? Fíjense que ha sido incorporado por otro decreto supremo, por eso está en gris, y que incorpora este tema de subcontratación. Normalmente se establecía que el subcontrato no podía ir más del 20% en subcontrato. Eso lo han suspendido, aparentemente lo han suspendido, porque a medida que crece, ¿no es cierto?, el país, hay más empresas y hay más empresas que se especializan, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer dos cosas al hacer un edificio. Yo puedo contratar una empresa constructora, ¿no es cierto?, que construye todo, pero no es especialista en todo, capaz que es especialista en hormigones, en estructura, en obra gruesa. Y las obras finas y las especialidades de aire acondicionado, instalaciones sanitarias, las subcontrata, porque ya hay empresas que se especializan muchísimo en ese tema. Entonces, si yo tengo que contratar en un edificio el aire acondicionado, lo voy a llamar pues a fulano de tal, que sé, ¿no es cierto?, que es su especialidad. ¿Sí? Y no me voy a meter yo a contratar personal que tengo que dirigir de cómo tiene que hacer una instalación sanitaria. No, pues es muy especializado el tema del aire acondicionado. Entonces, subcontrato a una empresa especializada. Y aquí viene el tema, ¿no es cierto? Obviamente, si yo subcontrato,
¿no es cierto? Yo tengo que ganar también. Entonces yo como contratista general voy a subcontratar a la especialista en aire acondicionado, pero de lo que me pase el precio de ese especialista, yo le voy a poner un plus, digamos, un porcentaje, ¿no es cierto?, que va a formar parte de mi propuesta a los dueños. Entonces, hay dueños, inversionistas que dicen, ups, dice, ¿para qué pues voy a que me salga más cara la obra si yo sé que si contrato a una sola empresa, ¿no es cierto? Él va a subcontratar y ahí va a haber una plata que es la plata que se gana el contratista general, ¿no es cierto? Sobre el contrato del especialista. Es gran error, es gran error querer contratar por separado a cada una de las especialidades. No es fácil. Peor si está uno, a mí me ha tocado estar en supervisión de obra, ¿no es cierto? Donde el dueño decidió contratar la obra gruesa por un lado, el aire acondicionado por otro lado, la instalación eléctrica por otro lado, el piso por otro lado, los vidrios por otro lado. O sea, cada cosa tenía un contrato y yo como supervisión, ¿no es cierto? Y les digo, caso de Manzana 40, tenía 17 libros de órdenes, 17 controles, en vez de con una sola empresa, ¿no es cierto? Tenía que controlar a 17 subcontratistas a la vez. Eso es una locura. Sí, eso es una locura. Entonces, aparentemente se ahorra plata el dueño, pero a la larga tiene que contratar un director de obra general. Bueno, tiene su bemoles, depende cada caso depende, ¿no es cierto?, qué es lo que más conviene hacer. Y muchas veces depende también el tipo del inversionista. Hay inversionistas, ¿no es cierto?, que se han dedicado toda su vida, ¿no es cierto?, ¿a qué? A construir, vender, construir, vender, construir, vender, construir. Tiene una experiencia espectacular, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, ¿no es cierto?, ya saben, ¿no es cierto?, sus especialistas en aire acondicionado, en agua potable, instalación eléctrica, lo tienen de años, ¿no es cierto? Entonces, saben cómo trabajar con sus subcontratistas. ¿Ok? Suscripción y protocolización del contrato. A ver, el contrato, ¿no es cierto?, lo debe firmar la MAE, la máxima autoridad ejecutiva. O sea, el contrato tiene que estar firmado por el alcalde, si en la alcaldía, por el gobernador, si en la gobernación, por el director del hospital, si hay un hospital, por el ministro, si hay un ministerio, etcétera. O sea, es la MAE la que firma el contrato. Ahora dice que cuando el contrato es mayor de 1 millón, ¿no es cierto? Cuando salimos del AMPE, sí, vamos a la licitación pública, debe ser protocolizado. ¿En dónde? En la notaría de gobierno. A ver, ¿de qué se trata esto? Si yo tengo un contrato y voy a comprar un auto, ¿no es cierto? ¿Dónde hago obviamente si es mi amigo y yo confío en él y esto, ¿no es cierto? Hacemos un documento particular, ¿no es cierto? Entre los dos lo firmamos, una hojita de papel, yo te vendo y vos comprás por tal monto y ahora, pero si yo quiero, ¿no es cierto?, deshacerme totalmente del vehículo, yo no quiero que figure mi nombre, tengo que hacer una transferencia. Esa transferencia se tiene que hacer a través ¿de qué cosa? De un notario. Entonces, y si yo firmo un contrato para comprar una casa, ¿no es cierto? Hago un contrato con alguien, ¿no es cierto?, entre privados, ¿en dónde voy? Al notario a hacer, ¿no es cierto? Si yo nombro un representante legal, tengo que ir a un notario y después inscribirlo en el CEPRE. Pero si yo firmo un contrato como empresa con el Estado, sea con la gobernación, con el municipio, con el hospital, con cualquier entidad pública, ¿no es cierto?, me obligan a, a ir a la notaría de gobierno, no a cualquier notaría, a la notaría de gobierno. Y la notaría de gobierno es una notaría que está ¿dónde? En la gobernación. En cada departamento de este país, en las gobernaciones, hay una notaría de gobierno. Y eso se llama protocolizar el contrato. ¿Qué quiere decir? Además de tener un documento firmado ante notario, voy
ante la notaría de gobierno, ¿no es cierto? Y lo protocolizo. O sea, estoy haciendo un protocolo de decir, acá está el contrato que estoy firmando entre la empresa constructora y la entidad que se dan. Pero no es en cualquier notaría, tiene que ser en la notaría de gobierno. ¿Dónde está la notaría de gobierno? En la gobernación. Pues depende de dónde firme el contrato. Si firme el contrato en Cochabamba, tendré que ir a la gobernación de Cochabamba, ¿no es cierto?, a firmar el contrato, ¿no es cierto?, de una entidad pública que esté en Cochabamba. ¿Dónde? En la notaría de gobierno, en la gobernación de Cochabamba. Eso significa, y dice que se debe firmar, se debe protocolizar dentro de los 10 días de firmado el contrato. ¿Sí? A los 10 días. Y si no se firma hasta, obviamente esto lo tiene que, y esto tiene su costito, tiene su precio, ¿no es cierto? La notaría de gobierno. Lo que pasa es que antes se anotaba el contrato, en la notaría, en las notarías y en la notaría de gobierno también se lo escribían en libros y a mano. Entonces se cobraba, ¿no es cierto?, una buena plata porque el notario, ¿no es cierto?, con su puño y letra tenía que escribir capaz que un documento de un contrato que capaz que tendría 20, 30 o 40 páginas y tenía que en un libro escribirlas a mano. Hoy obviamente es digital, ¿no es cierto? Es digital y se imprime y se sella. Entonces, el notario, su obligación del notario es tener los libros donde archiva el contrato o los documentos, ¿no es cierto?, que un notario firma, ¿sí? Entonces, si yo el día de mañana quiero tener una copia del contrato que tenga una super validez, voy a ir donde el notario y le voy a decir, oye, notario, dame una copia certificada qué sé yo, del nombramiento del representante legal, dame una copia legalizada. ¿El que va a hacer? Va a ir a sus libros, ¿no es cierto? Tiene digital, fulano está, lo imprime, lo sella, lo firma, la recontrasella, ¿no es cierto? Y me entrega un documento certificado por el notario porque lo tiene en sus libros, ¿sí? En sus libros lo tiene el notario. Entonces, normalmente las empresas agarraron una notaría, ¿no es cierto? Y tienen para toda la vida, ¿no es cierto?, esa notaría, ¿no es cierto? Pero además hoy día existe a nivel nacional, ya hace varios años, DIRNOPLU, que es la Dirección Nacional, perdón, DIRNOPLU, sí, la Dirección de Notaría Plurinacional. Es una dirección, es una entidad del Estado, una oficina del gobierno, donde los notarios tienen la obligación de registrar, obviamente digitalmente hoy día, ¿no es cierto? Tienen la obligación de registrar cualquier documento que den como notario de fe pública. ¿Ok? Ya no se pierden los contratos, ¿no es cierto? Ya no se pierden la constitución de las empresas. Ya están, además de estar donde el notario, están en DIRNOPLU, que es la Dirección Nacional de Notaría. ¿Okay? Modificación del contrato. Bueno, jóvenes, próxima clase, todo lo que es modificación del contrato. Y bueno, y terminémoslo. Y recurso administrativo de impugnación, que desde el artículo, este capítulo es del artículo 90 hasta el 111, si no me equivoco, que dijimos que íbamos a ver este documento hasta el 111, 112, no me acuerdo. 112, sistema de contratación estatales, 105. 108, que son estos medios del registro de información de usuario, ok. 112, manual. Y aquí viene su sistema de manejo de bienes. Eso no nos interesa porque nosotros no somos una entidad, ¿no es cierto?, que vamos a estar comprando
Eh, a ver, nosotros hemos dicho que es el sistema de bienes y servicios, el decreto supremo 181. Pero este no es el subsistema de bienes, porque para comprar un bien, yo utilizo del artículo 111 para arriba, o sea, para el principio, ¿no es cierto? Para arriba. Desde el 1 hasta el 111, yo voy a utilizar para comprar bienes, para hacer consultoría o para hacer obra. Este es el sistema de manejo de bienes. ¿Qué quiere decir el manejo de bienes? Si yo tengo ahorita en la universidad una silla que se rompe, yo no puedo decir hagamos fogata para San Juan, ¿no es cierto? Yo tengo que darlo de baja a esa silla con todo un procedimiento, cómo se manejan los bienes, cómo se hace el inventario los veces, cómo se los incrementa en el patrimonio de la empresa los bienes, por eso dice manejo de bienes. Entonces, el título 2, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a ver hasta el artículo 111, ¿qué cosa? La norma básica de administración de bienes y servicios, decreto supremo 181 hasta el artículo 111. Entonces, terminamos la norma, pero lean, o capaz que les voy a decir, estudien. Yo les tomo algo la próxima clase. Terminen de ver la norma básica. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, ingeniero. Cuando habló de la Adelante. llave, de la llave en mano, dijo que sí o sí la empresa constructora tiene que terminar en el tiempo y si le falta también el dinero tiene que terminar. Entonces, ¿qué pasa si si no le alcanza el tiempo, si se pasa del tiempo? ¿Cuál es la sanción que tiene? Vamos a ver más adelante que hay una multa. Y la multa está alrededor, depende, ¿no es cierto? Porque hay multas que van en ascenso, depende del tiempo. Se cobra, a ver, para que tengan más o menos una idea, digamos, un uno por mil del monto del contrato por cada día de atraso. Entonces, si yo tengo una obra de 100 millones, ¿cuánto es el uno por mil? ¿Cuánto es el uno por mil de 100 millones? El 1% es 1 millón. El uno por mil son 100.000. Entonces, yo tendría que cobrarle, ¿no es cierto?, 100.000 por cada día de atraso. Pero la norma dice que obviamente si se sigue atrasando, yo no le puedo cobrar para siempre un día ese valor por día, digamos. Si la multa llega a un 10%, tiene la potestad, la entidad licitante de resolver, o sea, de hacer el contrato, ¿sí? Y con las multas, cobro, boleta de garantía, todo lo que hay que vamos a ver. Pero si se acumula hasta un 30%, perdón, hasta un 20%, es obligatorio que se resuelva el contrato. Entonces, hay una fórmula, lo vamos a ver en el contrato, vamos a ver la fórmula por atraso, ¿no es cierto? 2/3 del monto del contrato, bueno, hay una fórmula, vamos a ver esa fórmula. Pero por ahí anda 1, 2, 3 por mil, ¿no es cierto?, del monto del contrato por cada día de atraso. Entonces, se cumplió el plazo y hay que empezar a cobrar multa. Sí, Vladimir, adelante. Ingeniero, entonces para la siguiente clase hasta la 111 y leer lo de las empresas estratégicas. Así es, eso es. Ok, Ya, gracias. muy bien, jóvenes, buen fin de semana. No tomen mucho humo. Hasta la próxima clase. Hasta luego.